Buenos días a todos. Esperemos que se terminen de conectar y ya continuamos con nuestra clase. El ejercicio que estamos haciendo ayer. ¿Y cómo les fue con el Wireshark, muchachos? ¿Sí lo pudieron instalar? Yo sí, profe. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar ahí con el taller. Ahorita les voy a enseñar, hay otras cositas que debemos tener en cuenta en el análisis del Wireshark. La idea, o sea, si nos dimos cuenta, en realidad la captura de paquetes es fácil, pero ya el análisis es lo que quita tiempo y lo que deberían empezar a dedicar. Entonces, pues ahorita vamos a agregarle como unos aspectos ahí en la evaluación de los paquetes para analizarlos también desde otra forma que también nos pueda enseñar, porque básicamente en ese análisis nos permite enseñar, aprender cómo se comporta la red, los paquetes, y si se dan cuenta, eso nos cambia la perspectiva totalmente, ¿sí? Em, Así sea de modo muy didáctico, pero es que viendo ya los paquetes reales, eso también le permite a uno, porque a veces, sí, que la MAC es un número que ya, y ya como que se nos olvida que eso es, o sea, tenemos que, por ejemplo, aprender a averiguar, una de las cosas que ahorita deberíamos averiguar es cómo podemos verificar la MAC de nuestra red, de nuestra tarjeta de red, ¿sí? ¿Cómo se hace para verificar eso? ¿Cómo se mira la MAC de la tarjeta de red Wi-Fi de la tarjeta de red alámbrica? Para, por ejemplo, verificarla en los paquetes, saber si, y en saber cuáles son nuestros paquetes y cuáles son
como ayer en la práctica, que yo pues, verifiqué, fue con la IP, que es como lo más fácil. Entonces, bueno, mi IP es tal bueno, estos son mis paquetes y ya sé que los demás pues no son de mí, son de otros computadores, ¿sí? Y entonces sí es interesante a pesar de que mucha de la información ya viene encriptada, como lo vimos ayer, em, pero sí se puede también empezar a identificar muchas cosas de la red, ¿sí? Entonces sí es importante que aprendan cómo funcionan estos paquetes que también digamos que es de modo muy didáctico, pero en un modo real, en una auditoría real, también se pueden llegar a hacer auditorías con estas herramientas. Ahí les mostré cuánto puede valer un seminario de Wireshark. Obviamente, eh, pues sí, tendrá cosas técnicas ahí más de la interfaz, ahí que, por ejemplo, todo eso de lo de telefonía y todo eso, digamos que ya ahí se podría profundizar. Pero en realidad el fuerte es lo de los paquetes y por eso en las clases previas estuvimos averiguando lo de los paquetes. Y una cosa, por ejemplo, ARP, sí, que es el de resolución, bueno, sí, pero ya ver el código y ver que digamos que hace el broadcast, que envía un código FFF para todo el mundo, lo que responde al equipo, eso ya es diferente y uno ya empieza a identificar ese tipo de cosas. Entonces, em, sí es interesante. Y lo mismo con los otros protocolos. Básicamente empezamos con el ARP porque es casi el primero, casi el principal que empieza a trabajar. Por eso también les dije, bueno, hagan el ejercicio con el computador apagado, con el computador apagado, no, pues si no, y si son ceros largos con la red apagada, digo, desconectada, y, y para mirar los paquetes, cómo funcionan y cómo pueden llegar a trabajar. Bueno, chicos, voy a llamar lista y continuamos con nuestro taller. Ferney Arcila. ¿Estaba Ferney? Sí, presente. Vale. Neftali Caballero. Presente, profe, buen día. Vale. Juan David Castro. Acá estoy. Sebastián Gómez. Aquí estoy. Vale. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Vale. Sergio Andrés Moreno. Presente, profe. Vale. Nicolás Patiño. Presente. Luz Adriana Ramírez. No. Carlos Nicolás Rojas. Profe, ya entra que está actualizando el PC. Sí. Vale. Miguel Ángel Salazar. Presente. Emanuel Meneses. Y Darwin Fernando Perdomo. Vale. Bueno, muchachos, entonces ayer empezamos a reconocer nuestra herramienta Wireshark. Básicamente hicimos como un recorrido. En el taller, digamos que la primera tarea era como sacar un pantallazo y identificar las partes claves, ¿sí? Puede ser un pantallazo y otro ya capturando, por lo menos esas dos.
Y lo que hoy ya vemos, bueno, hoy continuar el taller, terminarlo, vamos a trabajar hoy en los filtros, ¿sí? En los filtros, ¿qué es? Pues básicamente, como lo que yo hicimos ayer con lo de la ARP, la idea es que ustedes lo hagan, pero con los principales protocolos, porque pues digamos que acá lo fuerte ya viene la parte del análisis, o sea, así como el ARP nos empieza a enseñar cómo es el funcionamiento y entendiendo el funcionamiento de los protocolos, pues a futuro vamos a poder determinar si es algo, digamos, no sé cómo llamarlo, si legal, no, sino normal del comportamiento de nuestra red, o es un comportamiento extraño de un virus o de un ataque o de algo. Ese, digamos que ese es lo importante de reconocer. Por ejemplo, ayer con lo del ARP, bueno, pues que el ARP es un protocolo muy básico que digamos, nos permite identificar las máquinas y no sé qué. Entonces, eso ya nos empieza como a dar como el funcionamiento de los paquetes. Otra cosa también como que hace parte es cómo exportar e importar ese volcado de los datos, ¿sí? Entonces sí es importante que hagan ese ejercicio. Me acuerdo si yo guardé el de ayer. Que no lo guardé el de ayer. Ese ejercicio que tienen que hacer también cómo exportar e importar los datos para que puedan analizar los datos, porque en realidad esos paquetes que nosotros capturamos, ese es, digamos que es el primer paso que logramos. Y lo segundo, pues ya es lo que estamos haciendo, que es todo el proceso de análisis digamos que de la información. Entonces, no sé qué tarjetero tengo. Entonces, bueno, lo segundo que debemos de trabajar es lo siguiente, muchachos. Entonces, bueno, reconocer la interfaz es sacar unos pantallazos, pero la idea es colocar ahí puede ser en las mismas diapositivas, colocar lo de los datos, lo de los campos. Por eso digo que dos momentos, el momento inicial y el segundo momento cuando ya se están capturando los datos. Analizar cuántos protocolos aparecieron ahí, porque como vimos ayer hay muchos, digamos que, entonces unos son exclusivos de Microsoft, eso, empezar a identificar esos protocolos para un posterior análisis. Y lo que estamos haciendo, lo de la verificación de exportar y eso. A eso que vamos a agregar, hoy básicamente, ahorita vamos a ver unos procesos para mirar también el orden en que llegan esos paquetes. A veces cuando nosotros filtramos el protocolo como UDP o algo así, pues obviamente los vemos en momentos diferentes, ¿cierto? Porque están solo, digamos que filtrados, pero al verlos en la traza original, sí, que es un análisis, si nosotros vemos un paquete interesante cuando está filtrados, los podemos, digamos que desfiltrar, buscar la posición y mirar en qué orden se realizó también la traza para mirar cómo, entre comillas, cómo es la conversación entre los dispositivos para llegar y mirar. Lo mismo, por ejemplo, esos paquetes que envían información, si nosotros construimos o intersectamos toda esa información, en realidad ahí estamos teniendo información. Por ejemplo, ese UDP que es utilizado para todo lo de videoconferencias y streaming, en realidad hay, de cierta manera, nosotros también podemos identificar todos esos datos y
entre comillas, tendríamos algo de información ahí para posteriormente de pronto hacer una verificación en con otro tipo de programas, ¿vale? Entonces la idea es terminar esto y ya, ya ahorita les digo qué más debemos agregar, lo de ARP, ¿qué más habíamos dicho? Ahorita hemos dicho otra cosa, se me olvidó que lo de los protocolos. Bueno, entonces miramos para agregar ahí algo al taller. Entonces, en esta interfaz también sacan un pantallazo de la interfaz inicial y ya cuando está capturando paquetes como acá, identificar muy bien qué es esto, ¿sí? ¿Cómo se llama esta parte? O, por ejemplo, ayer cuando estábamos analizando vimos que acá nos muestra el contenido, acá digamos que nos muestra en realidad toda la estructura del paquete con todas las capas. Esto está, bueno, que era lo último que estábamos viendo ayer, que esto está relacionado con el modelo OSI, o sea, esta es la capa física, ¿sí? Después de la capa física, ¿cuál sigue? ¿La de transporte? No, Uy. bueno, esto es más arriba. O sea, en orden primero la física, la después viene la de enlace, retransporte, sesión, presentación y aplicación. Eso lo deberían tener, anótelo por ahí en las diapositivas o téngalo ahí que eso les permite identificar y básicamente eso es lo que empezamos a ver. ¿Cómo sabemos que es la física? Porque mire, es lo que nos marca la MAC directamente, o sea, acá, eso es lo que nos empieza a revisar. Otra cosa interesante que lo mencionamos ayer, acá, conforme nosotros vamos avanzando en las diferentes capas del paquete, abajo nos va resaltando cuál es la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice source versión 4, la IP, destino. En eso que está resaltado abajo, en esos bytes, ahí está esa información. Los puertos, eso también nos empieza a dar información de lo que estamos capturando ahí, 8801, todo eso. Todo eso nos empieza, ya podemos nosotros empezar a escalar y empezar a verificar de qué aplicación es, de qué aplicación, para dónde va la IP del servidor. La profe, qué pena. Hola, Adri, Que ¿cómo vas? internet, me hicieron estragos mis vecinos Mm. y nos toca llamar a Clara, entonces estamos ahí como con cintica y, y se Ah, va. no, mejor dicho. Ah, vale, no te preocupes. Estamos continuando el taller de ayer, simplemente terminarlo y hoy lo que les estaba comentando hoy que ya es empezar a analizar los paquetes, ¿sí? ¿Cómo se analizan los paquetes? Pues lo primero hay que ya está en el taller que es empezar a identificar esto, los protocolos que UDP, ¿sí? Les estaba comentando que sí, UDP es todo en general. Pues ayer ya vimos que con simplemente empezar a analizar qué puertos. Bueno, hagamos una explicación general, pues digamos que de los puertos, no sé si todos lo tienen claro. Y por qué es importante. Es un tema sencillo, pero que a veces mencionamos. Miremos la definición exacta, ¿no? Puertos. Puertos, protocolos, así,
estos. Bueno, básicamente los puertos, ¿qué son? Los puertos son unas codificaciones, unas asignaciones que se utiliza a nivel de software. Si vemos, hay diferentes tipos de puertos. El puerto físico donde conectamos los cables, el puerto USB, esos son puertos. O sea, digamos que es la conexión, la interfaz donde se comunican dos niveles diferentes, ¿cierto? O sea, el cable de mi celular se conecta ya sea por datos y energía al puerto de la USB. Algo parecido funciona a nivel digital o a nivel de software, ¿sí? O a nivel de protocolos. Cuando estamos hablando de protocolos, estamos también manejando software. El protocolo no es un hardware, el protocolo es un software, ¿sí? Que no lo estamos programando, que no lo estamos, pero lo estamos utilizando, pues lo estamos trabajando. El TCP/IP es un software, un conjunto de software que son todos estos protocolos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice, el siguiente es la lista de números de puertos usados por los protocolos TCP y UDP. Quiere decir que estos protocolos tienen muchos pequeños software que funcionan por los diferentes puertos. Estos puertos básicamente son como sintonizar los diales de una emisora, ¿sí? O sea, en este momento hay un radio, todos los radios, digamos que apagados no reciben, prendidos, pero según lo que la emisora que usted seleccione, pues es lo que va a escuchar. Lo mismo pasa acá, o sea, el TCP/IP, él recibe, ¿y quién recibe? Pues el computador. ¿Quién transmite? Pues el servidor u otro computador, ¿sí? Ellos, dependiendo de lo que estén, del software que esté instalado, pues lo pueden hacer. Por ejemplo, en una red podemos montar un servidor HTTP, un Apache, y él puede transmitir, ¿sí? Por el puerto 80 para que los otros puedan recibir una intranet, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dependiendo si es receptor o transmisor, pues van a habilitar esos puertos. Básicamente, mira, empiezan desde el 1 y son muchísimos, de por sí que son, ¿sí? Acá dice 49.151. Y hay muchísimos puertos más. Cada uno de esos puertos suele ser utilizado por ciertas aplicaciones, ¿cierto? Sí, entonces digamos que como hay tantos puertos, hay unos básicos que son muy utilizados. Por ejemplo, vamos por acá, el 21. El FTP es un puerto para transferencia de archivos, ¿sí? Suele estar activos en muchos servidores. El SSH, ¿qué es el SSH? Es que el término ahí cuando dice cifrado, lo deja a uno loco. Ese sería como un desencriptador. No, el SSH es, SSH. por eso es que les digo, aprendan mucho de eso porque uno podría encontrar en el análisis de paquetes algo importante y no verlo si no lo entiende. El SSH es un protocolo para comunicación de servidores, pero básicamente es por ahí es donde uno se conecta remotamente a administrar un servidor, ¿sí? Entonces, por eso dice acceso remoto al servidor por el medio de un canal seguro, ¿sí? Entonces, muchos servidores deberían tener activo eso. Entonces, si nosotros empezamos a encontrar algo de un puerto 22 es porque de pronto nos están ingresando un servidor, o a no ser que nosotros estamos ingresando un servidor. Pero si ven lo importante de tener y entender todos estos, digamos que elementos. Entonces, importantes está el SSH, el Telnet es uno viejito que ahorita evoluciona en SSH, el puerto
21, SMTP, POP. Bueno, averiguemos entonces. Averigüen el del DSH que está ahí. El del SMTP que es para envío de correos. El POP. POP3. Recepción de correos. El del FTP. Porque esos son unos básicos, pero miren, dependiendo de la aplicación se pueden activar otros. Miren, ayer estábamos viendo uno de NetBIOS. IMAP es otro de correos. Entonces, si usted empieza a ver que se están comunicando por ciertos protocolos, entonces, y eso es lo que hacen las aplicaciones. ¿Sí? Por eso le digo, la traza es importante porque él captura todo. Pero si usted no entiende, por ejemplo, eso, un puerto 80, ¿sí? Que es web, ya, pero dependiendo de dónde esté, porque entonces agreguen esa parte de los puertos. Entonces, la idea es que, bueno, ¿qué es? Que empiecen a identificar eso, qué puertos, según los protocolos, qué puertos pueden encontrar. Y lo otro que quiero que empiecen a hacer es el orden. Por ejemplo, bueno, acá la idea es que ya empiecen a filtrar. Por ejemplo, ayer no filtramos uno, no sé qué, de pronto habían encontrado HTTP solito. Que este ya es, obviamente es el de web. A ver si pueden encontrar algo. ¿Sí? Pueden hacer ahí un experimento a ver si pueden capturar algo. Cuando esté capturando, ¿sí? Intenten entrar a una página, no sé, una página específica de la universidad, no sé, a ver si capturan algo y analizan esos datos, a ver si queda rastreado al menos la dirección o algo, a ver que la IP del servidor, algo, ¿sí? Entonces, es eso, es trazar, verificar el número, por ejemplo, acá el 12451, y después verificar el 12451, el orden de la comunicación, a ver que, o sea, que analicen los puertos filtrados y analicen los puertos, toda la comunicación que en orden, ¿sí? Entonces, pero miren que esa tarea es eso, mirar, filtrar por TCP, mirar, por ejemplo, estos ACK, esos ACK, ¿qué significan? Necesito que empecemos a mirar eso. Bueno, chicos, entonces trabajemos un ratico en eso y ya ahorita retroalimentamos, ¿vale? Los puertos, terminar el taller de ayer, terminar de filtrar, terminar de la interfaz. Profe, una preguntilla mientras esto. Ujú. Es que mi computador es un portátil, pero ya viejito, ¿sí? Entonces, no sé si es el teclado el que nos sirve o será solamente hacerle mantenimiento. Porque qué tal yo le compro el teclado, que ya lo conseguí, pero no le Ujú. sirva. Y ¿Uno cómo puede saber? pues, no tienes un teclado externo, pues le conectaste. Sí, el teclado externo le funciona, pero entonces, digamos, solo le sirve, como es viejito, de los 3 puertos de USB que tiene, solo le sirve uno. Entonces me toca, no tengo, o sea, para ponerle mouse, sino pues ocupa el Claro, puerto pues del teclado. claro. Entonces no sé si, pues igual el teclado pues lo conseguí, no es costoso, Ujú. pero pues igual es plata. Entonces no sé Claro. si cambiárselo o no cambiárselo, porque igual lo quiero dejar como para hacer pruebas y pues más adelante comprar uno, porque pues me estaban contando que lo que son los materiales de los computadores está súper escaso en el mundo Se y va a que se poner va a caro. pegar la subida Toda la porque no ropa, todo se va a hay poner carísimo. materia prima Oye, y que ya de hecho ya se empezaron a subir los precios. no, en diciembre se va a subir Entonces todo. estoy así. Pues no, pues, la respuesta la tienes como si lo vas a dejar, pues sí, procura comprar el teclado pues para que quede funcionando por lo menos. Sí. Porque sí, pero si te Como para funciona con el hacer externo, pruebas, porque igual es un Core 5 pues, de primera generación, pero le cabe hartísimas cosas, yo le tengo claro. mucha vaina y le sirve. En cambio, pues acá hay otro, un i3,
pero, o sea, no, ni con la mitad. Entonces dije, no, pues toca como dejarlo para hacer pruebas y más bien conseguirse otro para tener para uno. Pero Claro. entonces estaba mirando y quería preguntarte también, porque es que hay uno que es un i7 de tercera generación y Ujú. hay otro que es i3 séptima generación. Entonces me dicen, pues es que es más rápido o sea, el de el i3 porque es séptima generación y yo no creo. Y me pegaron la confundida pues por lo que son así vendedores. Y Claro, yo, no, no. claro. Sí, o Entonces, pues, ¿cómo, ahí cuál es mejor? sí, pues obviamente el i7 tiene más infraestructura. Obviamente, digamos que eso sí, 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 se puede llegar a presentar el caso que uno de una más anterior pueda ser muy similar a la otra, pero sí, no, pues digamos que el i7 sí es mejor que un i3. Eso sí es por la infraestructura como tal sí, del... cierto que sí. Sí, Sí, eso me dijeron, no, pero es que este tiene más, mira, no sé, y yo ahí, no, espere, espere. sí, sí. Pues sí, pues en Y el ciertos, cuadro comparativo. claro, pues en ciertos aspectos sí, pues obviamente si uno de una generación anterior más, pues puede ser uno de una menos generación, pueden ser muy similares, pero sí, no, pues sí es preferible el ISET, digamos, en general. Sí, porque vale lo mismo. Y yo Ah, no, pues sí, prefiero el i7. pues sí. Vale lo mismo. Entonces, por eso yo no, pues que está muy caro, porque si es un i3 y lo estás vendiendo así. Entonces, no, tampoco. Vale, listo, muchachos. Entonces pónganse juiciosos a terminar ese taller, a ver qué dudas les salen.
Bueno, ¿cómo van, muchachos? Todo esto ya debe quedar en el portafolio, ¿no? Van sacando los pantallazos de una vez y ahí van montando todo, ¿no? Profe, hay que definir cada protocolo que encontramos. Pues mire que la mayoría ya los definimos, pero si vemos uno nuevo, sí. Si es que he Porque, encontrado varios nuevos. exacto. Entonces la idea es como hacer la misma diapositivita de los que nos faltaban, esos de NetBIOS y todos esos TLC, SSL, bueno, esos. Listo. Vale. Obviamente deben tener en cuenta que todo depende de las aplicaciones que tenemos abiertas. O sea, que por lo que tenemos el Zoom, es muy probable que se nos cargue mucho UDP que están utilizando eso. Pero con otras aplicaciones, sin videoconferencias, van a cargar diferentes. Por ejemplo, un experimento que pueden hacer los que tienen videojuegos, un día que estén jugando, capturen los paquetes de ahí y van a ver qué protocolos utilizan y los puertos. O sea, dependiendo de las aplicaciones que uno tenga activas, las trazas van a ser diferentes.
Bueno, muchachos, ¿cómo van? Bien, profe, todo bien. No, bueno, listo. Entonces, chicos, ¿mañana qué vamos a hacer? Mañana vamos a retroalimentar, a ver cómo les fue, qué dudas salieron, qué cosita nos salió y vamos a buscar a ver qué otras herramientas podemos llegar a utilizar para hacer este tipo de análisis. Entonces, los dejo ahí, muchachos, nos vemos mañana. Trabajen ahí juiciosos, terminen eso para mañana aprovechar y hacer la retroalimentación, ¿vale? Listo, Listo, profe. gracias. Listo. Juiciosos. Es...